Millonario regresa un año después y descubre hijo secreto con la limpiadora. Puro escándalo. El sol se ocultaba tras los rascacielos de la ciudad, tiñendo el cielo de un rojo sombrío, como presagiando el final de algo grande. Andrés, un millonario conocido por su ostentosa vida, regresaba después de un año de ausencia. En el aire flotaba el murmullo de la gente. Muchos hablaban de sus extravagantes fiestas y de los misteriosos secretos que siempre lo rodeaban. Pero esta vez, el regreso prometía ser diferente. ¿Qué había hecho en ese tiempo? La curiosidad de la multitud era palpable. Al entrar en su mansión, el brillo de las luces contrastaba con las sombras que eran más que solo oscuridad. Se podía sentir un cambio en la atmósfera, como si la casa misma respirara con la intriga del pasado. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. «No puede ser», exclamó Valeria, la limpiadora cuya vida hasta ahora había sido un enigma para él. Su rostro estaba demacrado, y los ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un dolor que solo los secretos pueden provocar. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. Descubrió un niño pequeño, de ojos oscuros y curiosos, que lo miraba fijamente desde la sombra de la escalera. ¿Era posible que este niño fuera su hijo? El nudo en su garganta se hacía más fuerte a medida que su mente daba vueltas. Valeria, con las manos temblorosas, murmuró algo inaudible, como si quisiera confesar un secreto guardado por demasiado tiempo. Los murmullos de los que observaban desde la esquina de la calle envolvían la escena, los rostros llenos de asombro y chisme. «Es él el padre», comentaban algunos, mientras otros solo reían con incredulidad. La tensión crecía, como si el aire estuviera a punto de estallar. Andrés sintió el sudor frío recorrer su frente. Tenía que saber la verdad. Pero, ¿estaba listo para enfrentar las consecuencias de una revelación tan devastadora? «Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect». El tiempo se detuvo. Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés se acercó al niño. La pregunta colgaba en el aire: «¿Eres mío?». La mirada del niño desencadenó un torrente de emociones, como si ambos pudieran sentir el peso de un secreto que amenazaba con cambiar sus vidas para siempre. La ceguera a lo desconocido era abrumadora. ¿Qué pasaría después? La verdad estaba al borde, lista para golpear con una ferocidad inesperada. La atmósfera se tornó irrespirable. Andrés se arrodilló, sus manos temblorosas tocaron la mejilla del niño, buscando una conexión que su corazón anhelaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz un mero susurro. El niño, sin apartar la mirada, respondió en voz baja: «Mateo». Las sílabas caían pesadas, llenas de significado. Valeria, de pie a unos pasos de distancia, parecía a punto de desvanecerse. Su rostro era un lienzo de tormento y miedo. «Andrés, esto no es lo que parece», balbuceó, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper algo sagrado. ¿Pero qué sería lo que pareciera? La única verdad evidente era el niño que, en su inocencia, se había convertido en el epicentro de un escándalo imprevisto. Murmullos aún recorrían la calle. Algunos vecinos se acercaron un poco más, incrédulos ante la escena que se desarrollaba en el interior de la mansión. «¿Es verdaderamente su hijo?», murmuró una mujer de cabello canoso, mientras otros asentían con la cabeza, sumidos en la vorágine del chisme. Andrés, abrumado por la sensación de que su mundo conocía ahora la verdad antes que él, sacudió la cabeza, tratando de despejar su confusión. La monumental riqueza que había amasado parecía desvanecerse en el aire, incapaz de comprar la paternidad. Sus manos temblaban mientras buscaba respuestas. «¿Por qué no me dijiste nada, Valeria?», exigió, sintiendo como la rabia comenzaba a agitar su pecho. Pero, en lo más profundo, también había tristeza. Temía que no me creyeras», respondió ella, con voces entrecortadas. «Fue una sola noche, y luego desapareciste. No quería que el niño sufriera por nuestros errores.
Andrés dio un paso atrás, sintiendo que la presión en su pecho se intensificaba. El niño los observaba con ojos grandes, ajeno a la turbulencia de los adultos a su alrededor sin prever las consecuencias. Andrés dio un paso hacia adelante nuevamente, decidido a enfrentar la verdad. Mateo, escúchame. Quiero conocerte, quiero saber de ti, dijo, intentando infundir confianza en su voz. Pero como construir una relación con alguien que hace un año no sabía que existía, los murmullos fuera de la mansión se intensificaron, ahora llenos de sorpresas y especulaciones. Una figura familiar emergió entre la multitud. Era Javier, el amigo de Andrés, quien había estado a su lado en ocasiones de gran escándalo. Su mirada, sin embargo, era de desastre. ¿Qué está pasando aquí, Andrés? ¿Qué es esto? Preguntó con voz grave, dándose cuenta de que la vida de su amigo jamás volvería a ser la misma. Andrés sintió una oleada de desesperación. Las luces de la mansión parecían brillar con mayor intensidad, como si la casa misma estaba examinando sus secretos. No sé qué hacer, confió a su amigo, mientras sus ojos buscaban los de Valeria. Ella, al borde del quebranto, dirigía una mirada llena de preguntas y temores hacia él. El nudo en su garganta se intensificó nuevamente. ¿Era Mateo realmente su hijo? La pregunta se cernía sobre él como una nube oscura. Se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, Valeria dio un paso adelante, mirando a Andrés a los ojos con una profunda intensidad. «Hay algo más, algo que debes saber sobre Mateo», murmuró, haciendo que la pulsante tensión de la habitación se paralizara instantáneamente. Una fría sensación de arrepentimiento lo envolvió, cada palabra de Valeria resonaba como un eco en su mente. ¿Qué más podía ocultar? La revelación acechaba, lista para arrebatar lo poco que le quedaba, y en ese instante, todo cambió. Andrés sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las palabras de Valeria se inmovilizaron en el aire, empujando su corazón a un abismo aterrador. ¿Qué más, Valeria?, preguntó con un hilo de voz, su mente al borde del colapso ante la idea de nuevas traiciones que pudiera descubrir. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Valeria, haciendo que su expresión de frustración se tornara vulnerable. Mateo, no es solo un niño. No es solo tu hijo. Él tiene algo diferente, balbuceó, mientras sus manos temblaban en busca de apoyo en la pared detrás de ella. No lo entendí en su momento, pero hay algo en su sangre. Andrés sintió como si el mundo se tambaleara. La última frase de Valeria giró en su mente, como una rueda que giraba descontrolada. ¿Algo diferente? ¿Qué quieres decir con eso? Hizo un esfuerzo por mantener la voz tranquila, aunque la confusión y el miedo amenazaban con desbordar su control. Es difícil de explicar. Desde que nació, algunas cosas extrañas suceden a su alrededor. He visto cómo las cosas se rompen sin que él las toque, y las plantas que toca florecen como nunca. Su mirada se endureció como si recordara momentos aterradores. Al principio pensé que era solo ilusión, pero no estoy loca, Andrés. La incredulidad se apoderó de él. Valeria, ¿estás sugiriendo que el niño tiene poderes? Eso no tiene sentido, replicó, sintiéndose atrapado entre la lógica y el mar de emociones que lo inundaban. Cuando Valeria se acercó a él, el susurro que se desprendió de sus labios era un clamor desesperado. No lo estoy diciendo por gusto. La gente habla, se preguntan sobre él. Saben que algo raro acontece, y si esto sale a la luz, sus ojos se llenaron de terror. No quiero que Mateo crezca como un paria. No quiero que lo vean como un monstruo. Las palabras de Valeria se estrellaron contra él como flechas envenenadas. El sudor comenzó a brotar en su frente mientras su mente se llenaba de visiones caóticas de cámaras, escándalos mediáticos, persecuciones. Esto podría destruirlo todo, a nosotros, murmuró, incapaz de apartar la mirada del niño, quien permanecía allí, observando con su inocencia intacta. Justo en ese instante, el sonido de murmullos y risas en la calle se convirtió en una tempestad de voces sembrando inquietud. Era el eco del escándalo que se acercaba, la prensa que comenzaba a husmear, las curiosidades malignas que no tardarían en cernirse sobre ellos. Javier, quien había estado en el umbral, parecía haberlo notado también. Andrés, creo que deberíamos salir antes de que esto se nos vaya de las manos, sugirió con seriedad, la preocupación surcando su rostro. Andrés sintió una presión en el pecho y, por un momento, el tiempo se detuvo. No puedo dejarlo solo, musitó,
sintiendo un llamado profundo hacia Mateo. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el volcán de mentiras y secretos que se avecinaba. La vida que había planeado, todo lo que había construido, amenazaba con desmoronarse ante sus ojos. Valeria extendió su mano hacia el niño, su gesto era de súplica. Decídete, Andrés. ¿Vas a protegerlo, o dejarás que lo atrapen en esta tormenta? Andrés miró a su alrededor, sintiendo el peso del mundo en su pecho. La sombra de lo desconocido se cernía sobre él y sabía que el tiempo se agotaba. No sé si puedo, admitió finalmente. El silencio se hizo pesado, y cuando las palabras quedaron suspendidas en el aire, resurgió aquella pregunta: ¿qué haría Andrés para salvar a su hijo, que tal vez no lo era, pero que de repente sentía tan suyo? Entonces, sin preámbulos, Mateo dio un paso adelante, mirando a su padre con una intensidad que cortaba la respiración. «Padre, ¿me vas a dejar solo?», preguntó con voz clara, y en ese instante, Andrés sintió que la decisión ya se había tomado. Pero, en el fondo de su ser, una pregunta aterradora giraba: ¿estaba preparado para enfrentar la verdad detrás de la vida de Mateo? Andrés miró a Mateo, esa mirada profunda y a la vez inocente, y sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. Había un poder en los ojos de su hijo, algo que desataba una mezcla de miedo y asombro. «No, no puedo dejarte solo», respondió, sus palabras resonando en la habitación como un eco de determinación. Valeria lo observaba con intensidad, esperando su decisión. «Andrés», su voz era un susurro cargado de urgencia, «tienes que entender que lo que está por venir no es solo peligro. Es una oportunidad de protegerlo y darle el futuro que merece». La tensión en el ambiente se hacía palpable, un hilo delicado que podía romperse con cualquier duda. En la distancia, los ecos de la multitud aumentaban, como un rugido que se acercaba, implacable. La prensa no se detendría, y Andrés lo sabía. Las imágenes de su vida familiar normal, la ilusión de un padre típico, amenazaban con pulverizarse ante la revelación de su hijo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a tomar control de su mente. Javier, quien había estado observando, intervino. «Podríamos ir a casa de mi abuela. Es un lugar aislado. Allí tal vez tengamos un poco de tiempo para pensar». Andrés asintió, y mientras se movía hacia la salida, su corazón latía como un tambor. Sin embargo, hubo un instante, una breve fracción de tiempo en la que sintió que lo único que lo mantenía en pie era la sonrisa de Mateo. Esa sonrisa que iluminaba el caos de su vida, la chispa de algo que parecía querer proteger, incluso entre los peligros latentes. Al salir, la brisa fresca de la tarde envolvió sus rostros. Andrés tomó la mano de Mateo con firmeza, como un escudo ante lo que estaba por venir. Se adentraron en el bullicio de la calle, y mientras caminaban, algunos rostros conocidos se giraron a mirarlos. Andrés notó la inquietud en sus ojos. ¿Había comenzado ya a circular algún rumor? La idea lo ahogó. De repente, un grito desgarrador rompió el murmullo de la multitud. Era una voz que Andrés reconocía, era la madre de Valeria. «¿Valeria? ¿Mateo?». Los ojos de la mujer eran de desesperación y pánico. En cuestión de segundos, la atmósfera cambió de sospecha a terror absoluto. Andrés se detuvo, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. «Están aquí», exclamó la madre de Valeria. «Han venido a llevárselo. Al niño lo quieren para analizarlo». La realidad se instaló, fría y cruel. Andrés sintió como si se le paralizara la sangre. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, mientras Valeria se acercaba corriendo junto a él, su rostro empapado en terror. «No puedo permitir que lo toquen», dijo Valeria, su voz llena de determinación. «Debemos irnos ahora». Andrés se giró a Mateo, que lo miraba confuso, con una fragilidad que hizo que su corazón se retorciera. Y aunque el llamado paternal era fuerte, en su interior sabía que el tiempo se agotaba. «No dejes que te separen de mí», le rogó, viendo la chispa de miedo en los ojos de su hijo. El grito de la madre de Valeria volvió a resonar en sus oídos, un recordatorio para actuar. Sin pensarlo más, Andrés tomó la mano de Mateo con firmeza y corrió hacia las sombras, decidido a encontrar un lugar seguro, donde ocultar no solo a su hijo, sino también los secretos que amenazaban con destruirlos. Mientras navegaban entre la multitud, tomó conciencia de que la verdadera prueba aún no había empezado. A medida que se adentraban en la noche, un escalofrío recorrió su espalda.
No podía quitarse de la mente la advertencia de Valeria: la gente habla, se preguntan sobre el Y. Justo cuando creían estar a salvo, un destello de luz iluminó el camino detrás de ellos, cámaras y focos de televisión. La verdad estaba más cercana de lo que imaginaban, y la lucha por proteger a Mateo apenas había comenzado. De repente, una figura emergió de la oscuridad, su rostro familiar con una sonrisa siniestra. ¿Pensabas que podrías escapar tan fácilmente?, dijo con un tono burlón. La sangre se le heló a Andrés. ¿Quién eres?, preguntó, el miedo transfiriéndose a su voz. La figura solo se rió y respondió: soy quien revelará los secretos que crees poder ocultar. Mateo, en el medio de todo, miró a su padre con inquietud. La carrera por salvar su vida y proteger lo que queda de su familia apenas estaba comenzando. Andrés sintió que el aire se le cortaba y una oleada de pánico lo invadió. La figura frente a él, con su sonrisa burlona, se acercaba lentamente, como si disfrutara del miedo que provocaba. Era Rodrigo, un viejo amigo convertido en enemigo, alguien que sabía demasiado. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Andrés, mientras Mateo se aferraba a su lado, sintiendo la tensión que estallaba entre ellos como fuegos artificiales. Solo quiero lo que me pertenece, dijo Rodrigo, haciendo hincapié en cada palabra, mientras la multitud se agolpaba detrás de él, curiosa y expectante. Tú, como siempre, en el centro de todo. Pero esta vez, no te dejaré escapar. Andrés miró a Mateo, sintiéndose una vez más dividido. Quería protegerlo, pero sabía que la verdad iba a salir a flote, ya fuera hoy o mañana. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Su corazón latía con fuerza, como si se preparara para un golpe inminente. Rodrigo dio un paso hacia adelante. Voy a hacer que todos se enteren. La historia de un niño especial, eso venderá más que cualquiera de tus malditos artículos de negocios. Las palabras resonaron en la mente de Andrés como un estallido de cristales rotos. Un niño especial. La idea de que el mundo pudiera ver a Mateo como una curiosidad, algo que debían analizar, lo llenaba de horror. A su lado, Valeria hizo un movimiento, como si estuviera a punto de intervenir. No tienes que hacer esto, Rodrigo, suplicó, pero su voz se perdió en el bullicio. La presión aumentaba como si todo se desmoronara a su alrededor. Andrés sabía que no podría dejar que esto se convirtiera en un espectáculo. Mateo lo miraba con una mezcla de confusión y miedo, y eso lo llenó de una rabia incontrolable. Decidido, dio un paso hacia adelante. No permitiré que lo lastimes, dijo con voz temblorosa, aunque su determinación brillaba intensamente. Cuando menos lo esperaban, un grupo de periodistas emergió como hienas hambrientas, armados con micrófonos y cámaras. La luz de los flashes los asaltó. Andrés podía ver la expectativa en los rostros de los reporteros que aguardaban su espectáculo. Andrés. Valeria. ¿Es cierto que el niño es? Una periodista comenzó a lanzar preguntas, la presión aumentando a medida que el entorno se tornaba caótico. La imagen de su familia vulnerable, expuesta ante el juicio público, lo asfixiaba. Sin pensarlo, estrechó la mano de Mateo con más fuerza, mientras sentía que su pecho se llenaba de miedo y amor a partes iguales. En un instante de claridad, supo que no solo tenía que proteger a Mateo de Rodrigo, sino del mundo entero que los acechaba. Rodrigo sonrió más ampliamente, disfrutando del espectáculo. Esto apenas comienza, Andrés. Mira a tu alrededor. ¿Quién protegerá a tu pequeño cuando todos lo quieran tocar? Su risa resonó en el aire, como un eco de advertencia que Andrés no podía ignorar. Con la adrenalina en su sangre, se giró y comenzó a correr. Valeria. Síguenos, gritó mientras tiraba de Mateo. El corazón le latía desbocado mientras atravesaban la multitud, las voces gritonas transfiriéndose a su mente y creando un caos. Con cada paso, Andrés sentía que las sombras de su pasado y las sombras cada vez más cercanas de su futuro se acercaban. Atravesaron calles oscuras, buscando un refugio que pareciera seguro. En su carrera desenfrenada, notó que el pánico igual abrazaba a otros, mientras la noticia se esparcía como pólvora. Las cámaras seguían sus pasos, incrustando en sus mentes imágenes que nunca podrían borrar. En un giro abrupto, Andrés y su familia encontraron un callejón angosto y oscuro. Andrés se detuvo, agitado, buscando la manera de ocultarse y planear su siguiente movimiento. Mateo, por favor, quédate aquí y no te muevas, dijo con voz firme, sintiendo la necesidad de ser protector en medio del desastre. Sin embargo, el nudo en su garganta le indicó que no estaba en control.
La noche apenas comenzaba y la batalla por mantener a su hijo a salvo apenas se iniciaba. ¿Hacia dónde correrían? ¿Después? Las respuestas parecían tañer en el eco de sus pensamientos. De repente, un sonido a sus espaldas hizo que Andrés se girara. La figura de Rodrigo había reaparecido, menos burlón ahora, pero con ojos que ardían en cólera. Este juego apenas comienza y te aseguro que no será el final que esperas. Andrés sintió como la desesperación comenzaba a consumirlo, un cuestionamiento aterrador afloraba. ¿Podría realmente proteger a Mateo? ¿O todo estaba destinado a terminar en un escándalo inevitable? Mientras la oscuridad se espesaba, una nueva inquietud emergía. La vida de su hijo dependía de decisiones que aún no había tomado. Pero algo dentro de él le decía que la verdad siempre encuentra la manera de salir y que esta vez, la revelación podría ser devastadora. Andrés sintió como el frío del callejón se mezclaba con el calor de su propia ansiedad. La respiración de Mateo a su lado era un eco de su propio temor, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Rodrigo avanzaba, y cada paso resonaba como un tambor, marcando la cuenta regresiva hacia lo inevitable. Andrés, gritó Valeria, quien había parado a su lado, tratando de captar su atención. No podemos quedarnos aquí. Debemos movernos. Lo que más le aterraba a Andrés era que Rodrigo no estaba solo. La multitud que los había seguido se había dispersado por las calles, pero algunos de esos rostros de curiosidad se filtraban hacia el callejón, como sombras acechadoras. Sabía que, sin lugar a dónde ir, pronto estarían atrapados. Mateo, mantén la cabeza abajo, le susurró mientras se movía con precaución a la esquina del callejón, asomándose apenas para espiar si había una salida. La calle estaba desierta, pero el eco de las voces le aseguraba que no estaban a salvo. Todo el mundo parecía hablar del niño especial, y eso era lo que Andrés temía. Esta no es tu lucha, le dijo Rodrigo con una risa helada. Pero está bien, sigue huyendo. No tardarás mucho en caer. Andrés sintió que su estómago se retorcía. El tono de Rodrigo no solo era amenazante, sino lleno de disfrutar el espectáculo. Tenía razón. Todo esto era un teatro y ellos eran los protagonistas retorcidos, mientras el resto de la ciudad miraba ávida cada movimiento. Vamos, dijo Valeria de repente. Podemos salir por ese lado. Señaló una puerta medio abierta al fondo del callejón. La madera estaba desgastada, como si hubiera estado abandonada durante años. Sin pensarlo, Andrés asintió y se dirigieron hacia allí. Cada paso resonaba como un eco en su mente, la presión de los ojos ajenos una carga pesada sobre sus hombros. Mateo se aferraba a su mano, y por un momento, Andrés se sentía dividido entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar el desafío que les acechaba, pero en el último instante, la figura familiar de Rodrigo se interpuso en su camino. «Pensabas que podrías escaparte tan fácilmente», dijo, sus ojos centelleando con una mezcla de rabia y diversión. «Tengo mejores planes para ti, y para Mateo». Andrés sintió que la ira se apoderaba de él. «No permitiré que lo dañes. Él no es un espectáculo, es mi hijo». La fogosidad en su voz resonó en el callejón como un desafío, pero por dentro, dudaba. Rodrigo sonrió, una expresión que hacía que un escalofrío recorriera la espalda de Andrés. «Ah, pero eso es justo lo que quiero. Hacer que el mundo vea al niño especial de otra manera. Un niño que no encaja en tu idílica vida familiar. Confusión, escándalo, desprecio, todo eso venderá más que tu imagen perfecta». De repente, una ola de periodistas apareció al final de la calle, los flashes de las cámaras iluminando la noche con destellos brillantes. «Andrés, Valeria. ¿Puede confirmarnos la historia?», gritaron, sus voces eran como un clamor que se intensificaba. «Es hora de que el mundo sepa la verdad», gritó Rodrigo, su risa resonando entre las paredes del callejón. «No hay forma de que puedas detener esto». Un vacío se instaló en el estómago de Andrés. Las palabras que había mantenido en secreto empezaban a salir como un torrente imparable. Camino de verdad, con el peso de un secreto aplastante, se dio cuenta de que la defensa que había construido se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Sin embargo, la inercia de su rabia se convirtió en determinación. No lo hará. Mateo no será parte de este escándalo. Con nueva resolución, extendió su mano para empujar a Rodrigo, pero éste se movió ágilmente, dejando a Andrés tambaleándose. «Andrés». Valeria gritó nuevamente, mientras la multitud se acercaba,
cada vez más cerca, la inminencia del escándalo llenaba el aire y el tiempo se sentía como un hilo a punto de romperse. Si bien las luces de las cámaras iluminaban las sombras, una sombra particular se acercaba, una figura que Andrés nunca esperó ver. «Andrés, detente», gritó una voz familiar. Al voltear, la imagen de una antigua amiga, Rina, emergió entre la multitud. Su rostro, pálido y preocupado, lo dejó helado. «¿Rina? ¿Qué haces aquí?», preguntó él, incapaz de comprender por qué ella estaba en medio del caos. «Hay algo que debes saber. Lo que Rodrigo está planeando no es lo que parece». «Hay mucho más en juego», dijo ella, respirando con dificultad, mostrando que no solo corría a la escena, sino que también huía de algo más siniestro. Andrés sintió un escalofrío cuando las palabras de Rina golpearon su mente. La realidad de la situación se adensó alrededor de él, la batalla no solo era por su familia, sino una trama que se tejía con secretos más oscuros de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras las cámaras giraban, la multitud se agolpaba, y la verdad oscura del pasado comenzaba a surgir en su mente. Sabía que el futuro era incierto. ¿Qué otra revelación aterradora tendría que afrontar? Y sobre todo, ¿dónde estaba el verdadero peligro oculto en la oscuridad? Andrés se retorció, cada palabra de Rina resonaba como si hubiera sido disparada en su corazón. ¿Qué había detrás de su súplica desesperada? ¿Qué oscuro secreto traía en sus manos temblorosas? La multitud, cada vez más voraz, lo rodeaba como un enjambre de abejas dispuestas a picar. ¿Qué sabes?, demandó Andrés, apretando la mano de Mateo con fuerza, como si su propio miedo pudiera protegerlo. Rodrigo, que se había reacomodado en su papel de villano, observaba con una sonrisita burlona. «Lo que Rodrigo está planeando es más que un simple escándalo», dijo Rina, con la voz entrecortada. «Todo esto es un montaje. Su intención no es solo exponer a Mateo, sino usarlo para algo mucho más siniestro». Andrés la miró, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. La adrenalina corría en sus venas, acelerando su pulso mientras los flashes de las cámaras caían sobre ellos como lluvia. Este no era solo un escándalo público, había algo más oscuro acechando detrás de la figura de Rodrigo. «¿Por qué deberíamos creer en ti?», cuestionó Valeria, con la mirada fija en Rina, como un perro guardián. Sus palabras podrían ser una trampa. «Porque lo he visto», respondió Rina, desesperada. «Rodrigo tiene aliados que ni siquiera son de este país. Está buscando un niño con habilidades». Tuvo que detenerse, la realidad que estaba a punto de exponer parecía tan irreal que le costaba articularla. «Para un experimento. Algo relacionado con un tratado de poder y control. Y cree que Mateo es el elegido». Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La idea de que su hijo, el niño que solo quería ser normal, estuviera en el centro de un complot tan aterrador lo llenó de pánico. Un intento de sacudirse, de tomar las riendas, se apoderó de él, pero la angustia lo mantenía anclado. «No vas a llevarte a mi hijo», gritó Andrés, enfrentando a Rodrigo. «No permitiré que lo uses como un peón en tu juego». Rodrigo, rebosante de malicia, dio un paso hacia adelante. «Oh, pero Andrés, este juego apenas comienza. Mateo tiene talentos que ni tú ni yo conocemos. Y yo planeo hacer uso de ellos. Tu resistencia solo añade más sabor a este festín». Valeria, sintiendo que el tono de Rodrigo se tornaba aún más amenazante, empujó suavemente a Andrés hacia un lado. «Tienes que salir de aquí, Andrés. Ya no hay tiempo». La mirada de determinación en sus ojos le ofreció un pequeño resquicio de esperanza que le daba valor para actuar. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo, aferrándose más fuerte a su padre, confuso y espantado. Andrés se agachó para que su hijo lo mirara a los ojos. «Voy a protegerte, hijo. Pero necesitamos hacer algo, no podemos quedarnos aquí». La convicción en sus palabras, aunque cargado de temor, lo hizo sentir que podía afrontar lo que viniera. Las voces de la multitud se intensificaron al escuchar la dinámica entre ellos. La tensión iba en aumento, y la sensación de estar expuestos les penetraba hasta los huesos. «Si te atreves a mover a Mateo, lo lamentarás, Rodrigo», dijo Andrés, mientras decidían su próximo movimiento. Pero en su mente, una tormenta de preguntas se formaba. Si Rodrigo tenía un plan tan vasto, tan maquiavélico, ¿qué oportunidad tenían de escapar?
En ese instante, Rina tomó aire y sus ojos se encontraron con los de Andrés. Tienen que ir a la vieja estación de tren. Es allí donde podrá estar a salvo. Descubrí algo crucial que Rodrigo no quiere que sepas. Una oleada de incredulidad recorrió el cuerpo de Andrés, pero cada palabra de Rina lo acercaba a una solución. ¿Qué descubriste? Rina se inclinó hacia él, con gestos urgentes. La verdad está en un diario que él guarda. Es el registro de todo. Contiene información y detalles sobre los niños, como Mateo, en sus planes. Las luces de los flashes iluminaban sus rostros, y la presión del tiempo se apoderaba de ellos. Era ahora o nunca. Mientras el estruendo de la multitud crecía, Andrés decidió que no iba a dejar que el miedo dominara su vida. «Vamos». A la estación, ordenó, espoleando la decisión. Por un instante, sintió que el aire helado se desvanecía. Un nuevo propósito surgía en su pecho, pero entre los murmullos del caos, Andrés no pudo quitarse de la mente una única pregunta: ¿qué revelaría el diario, y a qué precio tendrían que enfrentarse para obtenerlo? La incertidumbre lo envolvió, mientras la sombra del peligro se cernía a su alrededor, cada vez más cerca. Aceleraron su paso, pero el futuro se presentaba como un abismo oscuro. ¿Qué más tendrían que descubrir antes de que el verdadero plan de Rodrigo pudiera llevarse a cabo? El aire frío de la tarde envolvía a Andrés y Mateo mientras corrían hacia la vieja estación de tren, situada en una zona desierta. La adrenalina corría por sus venas, haciendo latir su corazón como un tambor de guerra. Cada paso resonaba con la urgencia de escapar del peligro que los acechaba. A su lado, Valeria, con la mirada fija en el camino, parecía más decidida que nunca. «Rina, ¿estás segura de que el diario está allí?», preguntó Andrés, su voz apenas un susurro entre la prisa y el miedo. «Lo sé. Rodrigo lo mantiene oculto en su oficina, un lugar al que pocos pueden acceder», respondió ella, mirando hacia atrás como si temiera que la sombra de Rodrigo los estuviera siguiendo. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. Andrés se detuvo y giró la cabeza, solo para mirar a un grupo de hombres que se abrían paso entre la multitud, avanzando con determinación. Cada uno de ellos parecía un ladrón del pasado, con miradas crueles y sonrisas maliciosas. «Esto no es bueno», exclamó Valeria, apretando la mano de Mateo. Andrés sintió que el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Sabía que tenían que moverse rápido, pero la idea de que Rodrigo pudiera tener secuaces listos para interceptarlos le helaba la sangre. Con un movimiento decidido, aceleró el paso, empujando a Mateo hacia adelante. «No mires atrás», le gritó, sintiendo el aliento en la nuca. La estación se alzaba ante ellos, gris y desolada, como un antiguo guardián de recuerdos olvidados. El silencio en su interior era palpable. Andrés frunció el ceño, reconociendo que su única salida era enfrentarse a lo que fuera que les esperaba. Ahí dentro entraron, y la luz tenue se filtró a través de ventanas rotas. El aire era espeso, cargado de polvo y ecos de un tiempo pasado. Rina se movió rápidamente hacia el fondo, y Andrés la siguió, mientras Valeria y Mateo se quedaban cerca de la entrada. «Si el diario está aquí, necesitamos encontrarlo antes de que Rodrigo llegue», murmuró Rina, buscando entre estantes derretidos y papeles esparcidos. Andrés se sintió abrumado por la sensación de que cada rincón estaba lleno de secretos oscuros, pero su mente se mantuvo enfocada en proteger a Mateo. De repente, sintió una punzada de miedo cuando escuchó pasos resonar fuera de la estación. «Apúrense», gritó, su voz quebrada de urgencia. «No hay tiempo». Rina se agachó frente a una caja vieja y comenzó a abrirla. Andrés miró a Valeria, que mantenía la puerta entreabierta, preparada para cualquier eventualidad. Matando el pensamiento que surgía en su mente, volvió su atención hacia Rina. «¿Qué encontró?», preguntó, expectante. «Un montón de documentos, y este libro», señaló. Los ojos de Andrés se iluminaron con una mezcla de esperanza y desconfianza. Rina sacó un diario desgastado, sus páginas amarillentas acurrucándose bajo su peso. Justo cuando ella iba a abrirlo, un crujido resonó desde la entrada. Andrés giró la cabeza y vio a Rodrigo entrar con una sonrisa torcida. Lo que antes parecía un simple hombre de negocios ahora parecía un depredador en busca de su presa. La risa burlona de Rodrigo llenó el espacio con un eco helado. «Tan ingenuos. Pensaron que podrían esconderse en la oscuridad», dijo él, los ojos brillando con malicia. Mateo se aferró a Andrés, quien sintió un calambre en el pecho ante la amenaza. La única opción ahora era enfrentar a Rodrigo, pero ¿tenían ellos las herramientas suficientes para detenerlo?
El juego ha cambiado, Rodrigo. No dejaré que lastimes a Mateo, dijo Andrés, con determinación, aunque sabía que el enfrentamiento era inevitable. Lo que no sabía era que la revelación que se hallaba en el diario podría cambiar el rumbo de todo. De repente, un fuerte estruendo hizo temblar el suelo. Todo en la estación se sacudió. Andrés miró nervioso hacia la puerta, donde dos figuras más entraron, y su mundo se detuvo por completo. Eran los aliados de Rodrigo, y parecían listos para la batalla. El tiempo se paralizó. La realidad de la situación abría un abismo ante ellos. ¿Podrían realmente confrontar a Rodrigo y desentrañar su oscuro plan? ¿Y qué pasaría si el contenido del diario resultaba ser lo más peligroso de todo? La voz de Rodrigo rompió el silencio de la sala. Bienvenidos, chicos. ¿La fiesta apenas comienza? Andrés sintió su pulso acelerarse mientras la risa de Rodrigo resonaba en las paredes desnudas de la estación. La presión se acumulaba en su pecho y las manos de Mateo, que aún aferraba a su lado, temblaban. No se muevan, gritó uno de los hombres que entró, un tipo corpulento con un tatuaje que se asomaba por su cuello. Hemos venido a buscar algo que no les pertenece. La tensión creció, amenazando con estallar como un globo lleno de aire. Rina, detrás de Andrés, apretó el diario contra su pecho, como si eso pudiera protegerla de la inminente tragedia. Valeria, con el rostro pálido, intercambió miradas nerviosas con Mateo. Andrés sabía que el tiempo no estaba de su lado. Si quieren el diario, tendrán que pasar por encima de mí, desafió Andrés, su voz resonando con una valentía que no sentía en el fondo. Rodrigo sonrió aún más, disfrutando del espectáculo. Oh, querido Andrés, no es solo el diario lo que queremos, es todo lo que hay detrás. ¿Acaso no te has preguntado por qué estás en esto? ¿Por qué te arriesgas tanto por un simple libro? Andrés apretó los dientes. Sabía que Rodrigo estaba intentando desestabilizarlo. La verdad era que no lo sabía. La única razón que lo mantenía en pie era Mateo, su amigo, y Rina, quien había compartido su secreto tanto como él. Eso no te importa, Rodrigo, replicó Andrés, mientras sentía el sudor frío recorrer su espalda. Si crees que puedes asustarnos, estás equivocado. Las amenazas flotaban en el aire. Uno de los aliados de Rodrigo, un hombre delgado con una mirada intensa, dio un paso adelante. Sinceramente, no necesito asustarte para conseguir lo que quiero, dijo, su voz baja y calculadora. Solo necesito que entiendas que esto es más grande de lo que imaginas. Rina, apretando el diario, dio un paso hacia adelante. No sabes lo que hay en estas páginas, Rodrigo. Tu juego ha terminado. En ese momento, el ambiente se volvió eléctrico. Andrés vio que la determinación en la mirada de Rina era inquebrantable, y eso le inyectó más fuerza. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿De verdad tenía el poder para detener a Rodrigo? De repente, un temblor recorrió la estación. Algo en el exterior estaba sucediendo, algo que causó que la mirada de Rodrigo se tornara peligrosa. No, gritó, con su habitual arrogancia mientras miraba hacia la puerta. Ellos no están aquí, lo prometí. ¿Qué estaba prometiendo? Se preguntó Andrés en un instante. La confusión mezclada con el pánico se entrelazó en su mente. El gesto de Rodrigo era de un hombre que había hecho un pacto oscuro por algo mucho más grande. La advertencia se volvió alarmante cuando la luz comenzó a parpadear, y el estruendo seguía creciendo. Cada paso que se acercaba parecía resonar con el eco de un destino inevitable. Debemos salir de aquí, gritó Valeria, mirándolo a él y luego a Rina. Es ahora o nunca. Andrés tomó una decisión en un momento crucial. Tenía dos opciones, intentar enfrentarse a Rodrigo o huir y llevarse el diario. Pero, ¿podría dejarlo todo atrás sin descubrir la verdad? El sudor corría por su frente mientras un grito resonó desde afuera, haciendo que su mundo tambaleara aún más. Era un grito lleno de desesperación. Andrés, era la voz de alguien que él conocía, resonando con un eco familiar. Mateo, llamó, girándose, dejando a Rodrigo y sus hombres en su estela de duda. El caos en su mente se desvanecía, y solo quedaba el deseo de salvar a su amigo. Pero al hacerlo, ¿quién caería? Con la última mirada a Rina y la desconcertante advertencia flotando en el aire, Andrés se lanzó hacia la entrada. Su corazón palpitaba como nunca antes, una tormenta de incertidumbre tras él. Cada paso era la premisa de una elección inminente, una elección que no solo afectaría su destino, sino también el de todos los que amaba. ¿Qué verdad se oculta en el diario?
¿Y quién gritaba en la oscuridad? El eco del grito resonó en la mente de Andrés, mientras su corazón palpitaba con la urgencia del momento. Esa voz, el llamado desgarrador, era de su hijo. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la entrada de la estación, donde las sombras apenas permitían vislumbrar lo que sucedía afuera. El miedo y la determinación lo empujaban a avanzar. ¿Mateo? Gritó, su voz llena de ansiedad. Este laberinto de caos debía tener un final, y su hijo era la única luz en medio de la tormenta. Tras él, Rina y Valeria lo siguieron, sintiendo la presión de los secuaces de Rodrigo que se acercaban. El aire se fue cargando de electricidad mientras los pasos resonaban en el interior. De repente, como avatares de una pesadilla, las figuras de Rodrigo y sus hombres se recortaron en la entrada, el rostro del villano iluminado por la luz mortecina que entraba por las ventanas rotas. Muy bien, Andrés. ¿Vas a entregarte o lucharemos hasta el final? Dijo Rodrigo con un tono burlón, disfrutando del juego en el que se había convertido la situación. Andrés sintió como la rabia estalló dentro de él. No iba a permitir que su hijo se convirtiera en un peón en el tétrico juego de Rodrigo. Aleja tus manos de mi hijo. Nunca te dejaré llevarlo. Gritó, pero su voz temblaba de incertidumbre. Desde el fondo de la estación, una sombra emergía acompañada de un haz de luz. Era Mateo, asomándose detrás de Valeria con ojos llenos de miedo y confusión. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz era un canto desesperado que hacía temblar a Andrés, matando el tiempo con su presencia. Rodrigo sonrió, revelando lo que parecía ser un triunfo. «Ah, el pequeño Mateo. Tu padre está teniendo un mal día, por lo que parece. ¿Sabes lo especial que eres?», dijo con un tono que chisporroteaba malicia. Andrés sintió que la presión aumentaba. Tenía que actuar antes de que la situación se saliera de control. «No eres más que un monstruo, Rodrigo. Nunca vas a conseguir lo que quieres», replicó, sintiendo la determinación fluir a través de su cuerpo. La conversación era un juego de cartas, y cada revelación podría acarrear un misterio más profundo. «¿De qué estás hablando?». «Solo quiero la verdad». «Todos merecen conocer la historia», respondió Rodrigo, irónico, dejando entrever sus verdaderas intenciones. El caos a su alrededor se intensificaba, el eco de las cámaras resonando como platillos de guerra. La gente afuera rugía, la voz de la multitud crecía, ansiosa por respuestas. Andrés sentía que las miradas de los curiosos filtraban las paredes, presionando por la verdad oculto detrás de esta opresión. Rodrigo hizo un gesto brusco a sus hombres para avanzar, y con eso, Andrés supo que el tiempo se estaba agotando. «Corre, Mateo», ordenó con su corazón martillando como un tambor en su pecho. La vida de su hijo dependía de su decisión. Mateo, confuso, dio un paso atrás, buscando la protección de su padre, y Andrés extendió su mano hacia él. «No tengas miedo. Tú eres fuerte», le dijo, mientras la adrenalina se disparaba. Pero antes de que las cosas pudieran descontrolarse, Rina, que había estado quieta observando, alzó el diario. «Rodrigo, esto se acabó. No dejaré que uses a Mateo para tus oscuras intenciones. La verdad está aquí, y la expondré ante el mundo», dijo, su voz firme como acero. El rostro de Rodrigo se torció, reconociendo que había una línea dibujada entre el juego y la realidad. «Destruir este diario no detendrá la verdad, Rina. Solo mostraremos al mundo lo que temen, la verdad de un niño especial». Andrés, escuchando las palabras de Rodrigo, supo que perder el diario significaría una derrota. El contenido del mismo era su única oportunidad de asegurar la vida de Mateo. Y en ese momento, el tiempo se interrumpió. «Mateo, ven aquí conmigo», ordenó Andrés, acercándose a su hijo mientras el sudor frío recorría su frente. La mirada del niño encontró la de su padre, y en sus ojos vio la confianza, la esperanza que llevaba consigo. De repente, los hombres de Rodrigo se abalanzaron hacia adelante. Era una manada, con las sombras cruzadas que amenazaban con tragarlos. Pero, en un giro del destino, un ruido ensordecedor ocupó el aire, como si el espacio estuviera gritando. La luz de afuera se intensificó, como si un nuevo día estuviera naciendo justo ante ellos. «¡Huyan!», gritó Rina, y, sin pensarlo, Andrés tomó la mano de Mateo y se lanzó hacia la salida. Con cada paso, la multitud los arrastraba, el aire estallaba con voces que resonaban, casi como una canción rebelde. En el medio del caos, el diario fue propulsado de las manos de Rina hacia el suelo, pero la urgencia de Andrés solo pensaba en una cosa:
salvar a Mateo, la figura de Rodrigo se recortaba en el revuelo, pero eso no importaba. En su mente, la única realidad era proteger a su hijo de cualquier sombra que pudiera cruzar su camino. Mateo miró hacia atrás, los ojos llenos de preguntas. «Papá, ¿quién era ese hombre?», preguntó con una inocencia que desgarraba el corazón de Andrés. Mientras corrían juntos hacia la libertad, sabiendo que esa noche no sería el final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo donde la verdad podía liberarlos, o ambos caerían juntos en el abismo de lo desconocido. «Pronto lo sabrás, hijo. Antes que nada, somos familia, y siempre nos protegeremos», respondió Andrés, entre la bruma de un caos que nunca se detendría. Mientras el aire vibrara y las luces se desvanecían, sabían que tenían algo más potente que cualquier secreto, tenían el amor inquebrantable que los unía. Así, juntos enfrentarían el mañana, cueste lo que cueste. Ahora, si tú también sientes la emoción de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Dale like ahora para que el algoritmo nos ayude a seguir contando más relatos emocionantes y llenos de intriga. Queremos oír tus reacciones, así que llena la sección de comentarios con tus teorías sobre lo que vendrá. Y no esperes ni un segundo más, comparta este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Tu apoyo lo cambia todo.